Acaba de indicar el titular del Poder Legislativo, Luis Galarreta, que se va a registrar la asistencia a través del tablero electrónico para continuar con esta sesión del Pleno del Congreso. Este importante debate, tercer día de debate. El día de hoy se ha anunciado la votación. Veamos. Continuando con el debate, tiene la palabra la congresista Tamara Arimborgo por 5 minutos. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, poder saludar a los ministros y a mis colegas congresistas en esta mañana. El día de ayer, el presidente de la República visitó mi ciudad y en la visita que él tuvo fue a inaugurar fue a poner la primera piedra para el primer puente que va a tener la ciudad de Iquitos. Presidente, intentó cambiar la ruta por donde él iba porque seguramente los loretanos le iban a reclamar qué pasó con la carretera que él había anunciado ya desde el año pasado, y hoy ningún ministro ha hablado acerca de la carretera Iquitos Costa Norte. Lamentable, porque si es un ofrecimiento presidencial, es un ofrecimiento por parte de Pedro Pablo Kuczynski, por lo menos deberían de haberlo mencionado en sus presentaciones. También el día de ayer, presidente, el presidente Pedro Pablo Kuczynski fue a inaugurar una planta eléctrica de reserva en frío. Loreto viene reclamando su línea de transmisión Moyobamba-Iquitos. En 2011 ya fue de alguna forma licitada. En 2014 ya se habló acerca de la ejecución de la línea de transmisión Moyobamba-Iquitos. El 2016 se dejó de hablar de este proyecto y actualmente, señora Premier, el proyecto ya no existe, el proyecto ya no está en su cartera. Lamentable. ¿Saben por qué, presidente? Porque actualmente Iquitos tiene una demanda de 60 kV de electricidad, pero su planta vieja, su planta eléctrica vieja, solamente da una capacidad de 40 megawatts. Entonces estamos hablando de que está en desventaja. Conversando con la ministra de Energía y Minas, me comenta que a diciembre posiblemente vamos a estar hablando de paneles solares. O sea, una región que le ofreció al Perú caucho en su momento, hidrocarburos después, y ahora los bonos de carbono que se anda ofertando a países del Asia, a países de Europa para ver quién da más, ¿no merece tener desarrollo? O sea, ¿vamos a trabajar solamente con paneles solares en mi ciudad? Si Chile trabajaría muy bien con paneles solares, Perú no le estaría vendiendo electricidad. Nosotros necesitamos electricidad porque queremos industria, necesitamos electricidad porque queremos fábricas, necesitamos electricidad porque queremos darle valor agregado a los productos que saca mi región. Esto, presidente, solamente demuestra que este gobierno, que el presidente de la República no tiene una óptica clara de qué proyectos van a llevar desarrollo a cada región. Deberían de ir, ya que los gobernadores ejecutivos traen acá a los gobernadores regionales, deberían de ir todo este gabinete a conversar en la región, a conversar con las autoridades de la región, a conversar con el pueblo y a decidir qué proyectos realmente vale la pena ejecutar en beneficio de la región para desarrollar una región. Y cuando manden funcionarios, señores, si me están escuchando ahí la Premier
y la ministra de Economía, porque a ella le estoy hablando a nombre de mi región. Cuando manden funcionarios con capacidad resolutiva, porque mandan funcionarios a entrampar aún más los proyectos ya de los pobres alcaldes que intentando llegar a ustedes pasan un día, pasan 2 días, pasan horas en los ministerios sin ser atendidos. Cuando se hagan esos GOR ejecutivos que ustedes hacen, vayan allá, vayan con todo este grupo de ministros y ahí coordinen, ahí conversen qué se va a hacer para la región. Sí, pues, ayer también le preguntaron al presidente si va a haber agua en Iquitos. Paradójicamente, Iquitos rodeado de agua solo tiene 2 horas de agua al día. 2 horas de agua durante el día. ¿Y qué contestó el presidente? Contestó, sí, en la selva va a haber agua, en la sierra también va a haber agua, en la costa también va a haber agua. ¡Qué respuesta tan ambigua! Vayamos a dar respuestas claras. Ese es el plan que tengo para agua y saneamiento de la ciudad. Presidente. Minuto adicional. Presidente, para decirles una vez más que sí, que ese presupuesto sí es centralista. Porque dicen que el 80% va fuera de Lima. Sí, el 80% va fuera de Lima, pero administrado por ustedes, por los diferentes ministerios desde la capital. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Mario Mantilla, por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, este Congreso, el pasado año 2016, aprobó la ley que fue promulgada con la número 30.512 sobre institutos y escuelas de educación superior, con el objeto de permitir un proceso de revalorización de la educación técnica en el Perú, lo cual es muy saludable. He escuchado la exposición del ministro de Educación, que ha señalado que en el año 2018 va a invertir 26 millones de soles para la conversión de institutos tecnológicos como institutos de excelencia. 15 millones de infraestructura para 26 perfiles, 7 millones para la creación de plazas docentes, 4 millones para el desarrollo de plataformas. Señor presidente, en el puerto de Hilo tenemos el Instituto Tecnológico Superior Luis C. Valcárcel, el mismo que tiene 6 carreras y tiene más de 600 alumnos. Sin embargo, señor presidente, por favor le pediré que a la Premier y la ministra de Economía tomen atención a lo que uno expone. Sin embargo, señor presidente, este instituto, a pesar de la importancia que tiene en toda la región Moquegua, porque en la región Moquegua, específicamente en Hilo, se desarrollan actividades industriales como pesquería, metalurgia, refinería, entre otras, se encuentra en un casi total estado de abandono. Tenemos aulas a medio construir que están abandonadas por más de 10 años. Tenemos laboratorios comprados hace más de 7 o 8 años atrás que no pueden ser utilizados porque falta infraestructura. Tenemos carencia de docentes. Tenemos reducido y desfasado equipamiento de talleres y laboratorios. No hay ambientes para la consejería personalizada, no hay sala de docentes, no hay biblioteca virtual, hay insuficientes plazas de docentes y administrativas para administrar el servicio óptimo en el instituto, insuficiente financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas para gastos corrientes y el apoyo del gobierno regional lamentablemente es muy limitado y le ha puesto mucha más atención al Instituto José Carlos Berete de Moquegua y otros de la parte alta que estamos de acuerdo, pero no obstante que se ha preocupado por el Instituto de Moquegua y de las partes altas, sin embargo, el del puerto de Hilo se encuentra en una calamidad, señor presidente. Y acá tenemos imágenes de cómo se encuentran los talleres y la infraestructura. Es por esa razón, señor presidente, que yo invoco, a través de la Comisión de Presupuesto, que se incorpore una disposición complementaria en la ley de presupuesto que diga: incorpórase el Instituto Tecnológico Público Luis C. Valcárcel, ubicado en la provincia de Hilo, departamento de Moquegua, en el plan de implementación de institutos tecnológicos de excelencia del Ministerio de Educación, como un instituto de excelencia. El financiamiento será con cargo a los recursos a lo que se refiere el artículo 32 del predictamen del proyecto de ley de presupuesto público.
En el artículo 32, señor presidente, porque esto no le va a afectar al presupuesto adicional del gobierno, se ha establecido que en una forma excepcional para el año 2018 se asigne al Ministerio de Educación 200 millones de soles justamente para implementar la ley de reforma magisterial y la ley de institutos y escuelas de educación superior. En ese sentido, si se va a incorporar a este instituto en este plan de desarrollo de institutos de excelencia, yo invoco que se afecte a estos 200 millones para no afectar el presupuesto nacional. Eso por un lado, señor presidente. Por otro lado, en la ley, en el artículo 8.1 del proyecto de ley de presupuesto, se ha establecido que el ascenso o promoción de personal docente de las universidades, para el caso de los docentes universitarios, solamente es aplicable para aquellas universidades que hayan concluido con el proceso de adecuación del gobierno de la universidad pública regulado en la primera disposición complementaria transitoria de la ley 30.220. Sin embargo, señor presidente, en el Perú existen cerca de 10 universidades nacionales que están en proceso de constitución y allí también hay docentes que aspiran a ascender. En ese sentido, solicito que se modifique el segundo párrafo del artículo 8.1 del proyecto de ley de presupuesto y se especifique en el siguiente sentido. El ascenso o promoción a que se refiere el presente literal para el caso de los docentes universitarios solamente es aplicable para aquellas universidades que se encuentren en proceso de constitución o hayan concluido con el proceso de adecuación del gobierno de la universidad pública. En ese sentido, solamente hay que adicionarle que no solamente las universidades que ya están constituidas pueden promover el ascenso a los docentes, sino también en las que están en proceso de constitución, porque esto no tiene nada que ver con el proceso de licenciamiento, porque si no consiguen licenciamiento, obviamente que todo se cae. Finalmente, señor presidente, quiero asimismo solicitar que se declare de necesidad pública el mejoramiento de los servicios de administración de justicia de los órganos jurisdiccionales en la provincia de Hilo, Distrito Judicial de Moquegua, con código SNIP número 14623, con un presupuesto de 8.845.317.01 nuevos soles, para tal efecto que se autorice al Ministerio de Economía y Finanzas asignar los recursos a favor del Poder Judicial para la ejecución del referido proyecto de implementación de lo establecido en el presente disposición. ¿Y esto por qué, señor presidente? Porque en el año 2012 la Municipalidad Provincial de Hilo donó al Poder Judicial un área de terreno para construir la edificación del nuevo Palacio de Justicia en la provincia de Hilo. Sin embargo, le ha dado un plazo de caducidad para que si en el plazo de un año o no inician las construcciones, simplemente el terreno va a revertir a dominio municipal. En ese sentido, considero que existe urgencia de que se construya este local muy importante para la provincia de Hilo. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Yuyes, 5 minutos. Buenos días, presidente. Por su intermedio, saludar a la Premier y a los señores ministros. Desde el 27 de octubre de este año se han venido dando los trabajos de descolmatado de algunos tramos del río Tumbes y que deben culminar este 15 de diciembre. Pero lamentablemente es un calco a lo que se hizo el 2015 y 16, lo que no tiene la garantía de los 85 millones que se han destinado para hacer las obras de descolmatado y de prevención en lo que es el río Tumbes. En ese sentido, yo le pido a la Premier, de igual manera al Ministro de Agricultura, que puedan tener en cuenta estas sugerencias, porque quien habla no solamente es congresista de la República por la región de Tumbes, sino también soy un poblador que tiene 48 años viviendo y trabajando por esta zona. No puede ser posible que solamente se haya ensanchado lo que es la caja hidráulica del encauzamiento del río y se haya descolmatado la parte del lecho o del fondo que tiene el río. Este material que se está echando a los costados laterales como defensa ribereña no sirve. En la primera lluvia
de gran intensidad que hay en Tumbes sin necesidad que el río crezca, eso se va a caer. Por lo tanto, se está advirtiendo desde ahora de que esa obra va a quedar mal. Por eso reitero al ministro de Agricultura, se le solicitó, quien habla a través de la comisión multipartidaria donde soy miembro titular, de que se nos alcancen los expedientes técnicos, y hasta la fecha tampoco nos alcanza cuáles son los expedientes técnicos. Por lo tanto, nosotros tampoco sabemos qué es lo que se va a hacer finalmente con el río. Y como tumbesino que soy, no puedo confabularme a una obra que está mal direccionada, mal hecha. Y eso que quede claro, porque se les está advirtiendo ahora que se puede corregir. No esperemos estarnos lamentando como el año 2015 y 16, donde se gastaron más de 200 millones de soles que finalmente no sirvieron para nada. Lo que nosotros necesitamos es que la defensa ribereña cuente con la garantía y con la asistencia técnica respectiva, porque no se trata de solamente acumular lo que se está descolmatando, sino que se trata también de darle, valga la redundancia, esa defensa que se necesita, que es a través de la roca, que se debe poner primero y luego compactar el material que se está sacando, o en todo caso enmayarlo. Pero lo importante de esto es de que se tiene que accionar de la forma correcta. Tampoco se está previendo de que la maquinaria sea una maquinaria que cuente con la garantía de ofrecer lo que está haciendo. Si bien es cierto, el trabajo técnicamente se está haciendo bien, pero no se puede trabajar las 24 horas porque lamentablemente no son pantaneras, sino son maquinaria simple que no ofrece la garantía de poder trabajar las 24 horas. Todo esto va corriendo en contra de los intereses que tiene nuestra región. Y no podemos nosotros, y en mi caso, como miembro también de la comisión multipartidaria, de lo que afectó el fenómeno del niño costero, poder taparlo. Así que a los ministros y principalmente a la Agricultura, por favor, se le está ya diciendo desde ahora que esa obra va a quedar mal. Soy ingeniero de profesión, soy un habitante que desde que he nacido no me he movido de Tumbes y he trabajado por esta zona más de 15 años. Y sé cuál es el comportamiento del río Tumbes. Sé realmente de que se necesita accionar no solamente las autoridades, sino también la sociedad civil. No se ha tomado en cuenta el Colegio de Ingenieros de Tumbes. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Que nuevamente el próximo año lamentarnos con las lluvias y con la crecida del río y que nuevamente se vuelva a dar presupuestos cuando después del fenómeno del niño, el post-niño, nadie, absolutamente nadie acciona a favor de los agricultores y vienen los problemas no solamente para las autoridades locales, sino también para los congresistas que dicen que no hacemos nada por el agro en Tumbes. Así que en ese sentido, presidente, a través de usted, reiterarle a la ministra, a la Premier y al ministro de Agricultura que tome en cuenta lo que se está diciendo en estos momentos. Me pide las dos interrupciones el congresista Juan Carlos del Águila. Ojo que las interrupciones corren a cuenta de su tiempo y le quedan solo 30 segundos. Ya, congresista del Águila. Gracias, presidente. Fundamentalmente para referirme en esta breve interrupción a cumplir mi función de representación y hablar en nombre de los trabajadores administrativos del sector del Ministerio Público, fundamentalmente, y del sector educación. Estos últimos, buscar la manera como que este gobierno realmente haga verdadera revolución social, nivelándolos en su remuneración, que ellos en promedio, los trabajadores administrativos del sector educación, perciben aproximadamente 650 soles, muy por debajo del mínimo legal. Y en cuanto a los trabajadores administrativos del Ministerio Público, un sector desfavorecido respecto de todas las entidades administradoras de justicia, hago la propuesta de modificación de la 38ª disposición final complementaria del proyecto de ley del presupuesto 2018, solicitando que se autorice al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar estudios de los ingresos del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial y Ministerio Público en un plazo de 30 días, a fin de determinar una escala remunerativa que sea acorde con los ingresos de los trabajadores de las entidades del sistema de justicia, así como transferir los recursos necesarios para su inmediata implementación. Y en cuanto a la bonificación del personal administrativo, autorícese el otorgamiento de un bono mensual permanente a favor del personal administrativo y jurisdiccional
del Poder Judicial y del Ministerio Público, sujeto a los regímenes 276, 728 y 1057. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. La palabra al congresista Miguel Castro, 6 minutos. Creo que le piden una interrupción a comienzo. El congresista Salgado, congresista Luz Salgado tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Castro. Ayer estaba hablando de los trabajadores de Decreto Legislativo 276, servidores del Estado, y específicamente de los de la FENTUP, pero también estábamos hablando de la carrera magisterial, de los del Ministerio Público, todos los que están en la 276. Hemos hecho algunas coordinaciones con Economía, señor, y es por eso que pido a la presidenta de la Comisión de Presupuesto que ponga una disposición final en el número correspondiente, diciendo lo siguiente: dispónese que a los funcionarios y servidores públicos sujetos al régimen del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que en virtud de lo dispuesto en el literal C del artículo 54 de la citada norma les corresponde el pago de compensación por tiempo de servicios con ocasión del cese, se les otorgará en el año fiscal 2018 una entrega económica por única vez equivalente a 10 remuneraciones mínimas vigentes al momento del cese. La presente disposición queda exonerada de lo dispuesto en el artículo 6 de la presente ley. El financiamiento de la medida se efectuará con cargo al presupuesto de cada entidad de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Esto, señor, le va a ahorrar al Estado y... Acabó la interrupción. Muchas gracias. Congresista Castro. Gracias, presidente. Señor presidente, este dictamen consideramos, como le han manifestado muchos colegas, que una vez más es lejano a lograr el desarrollo de nuestras regiones. Consideramos un presupuesto absolutamente centralista. Hoy día vivimos un clima de violencia e inseguridad y no vemos que este presupuesto se haya dirigido a combatir no solamente la inseguridad, sino el desarrollo y la activación de la economía. Yo, por ejemplo, veo con mucha sorpresa que el presupuesto asignado a mi región ha disminuido un 0.7%. Y la interrogante que formulo: ¿cuál es el sustento técnico para justificar dicha disminución? Mi preocupación es mayor si tenemos en cuenta que el presupuesto general de la República para el 2018 se ha visto incrementado en un 10%. Es más, en el periodo 2014-2018, el presupuesto público se ha incrementado en 32.14%. En este periodo se aprecia la existencia de más dinero disponible para financiar los gastos corrientes y los proyectos de inversión pública a nivel nacional, pero nuestro país no ha experimentado un desarrollo regional equilibrado y sostenible. Peor aún, no cuenta con infraestructura adecuada, manteniéndose una falta de equilibrio y desigualdades en las regiones, siendo la Amazonía una de las zonas más afectadas y donde las brechas sociales han aumentado. Es inexplicable también la inexistencia de proyectos o programas para apoyar el desarrollo de las provincias. En el caso en particular, por ejemplo, y como atienden la Premier y como atienden los ministros, seguramente nos van a escuchar de lo que hoy día estamos manifestando en este Parlamento. En la región Amazonas, Utcubamba es la provincia con mayor índice de población y es una provincia que se muere de sed. Es una provincia al que se ha venido insistiendo proyectos de agua potable y veo que en este presupuesto no se considera. Sin embargo, hay 50 millones de soles para construir un penal en Chachapoyas. Señora Premier, por tales razones, los amazonenses notamos la ausencia de voluntad política del Ejecutivo para apoyar y potenciar nuestro desarrollo. Acá no se trata de recibir dádivas, lo que exijo son planes integrales para explotar sus recursos y generar oportunidades y bienestar para los amazonenses. En su condición de exministra de Comercio Exterior y Turismo, y me sigue escuchando, usted sabe que el turismo es uno de los motores de desarrollo general, de consensos, tiene altas tasas de retorno económico y social y sobre todo genera divisas y empleos. Señora Primer Ministro, en Chachapoyas, puerta de ingreso a la importante fortaleza de Cuela, las pistas y veredas se encuentran en un estado deplorable.
Hemos solicitado presupuesto y tampoco veo que se haya asignado ese presupuesto para este periodo. El primer teleférico del país instalado en la cercanía de dicha fortaleza y a cuya inauguración usted asistió en el año pasado, podría recibir más de los 400.000 turistas estimados para el próximo año si logramos interconectividad aérea y contamos con un aeropuerto moderno y seguro. Este es el principal reto del Ejecutivo que usted preside para el Departamento de Amazonas. Por ello estoy convencido que el problema no es la falta de presupuesto, sino principalmente la falta de voluntad política. Señora Primer Ministro y colegas, creo con sinceridad en sus buenos oficios y en su visión política, y estoy convencido que en el año fiscal 2018 usted acompañará nuestros requerimientos de transferencias presupuestales que generen la base de nuestro desarrollo. Yo quiero resaltar, señor presidente, que la Comisión de Presupuesto tuvo una característica fundamental: hacer sesiones descentralizadas para recoger en las regiones justamente esas necesidades que tenían los alcaldes y los gobernadores regionales. Sin embargo, no se ha podido satisfacer justamente esas inquietudes, esas necesidades, porque hoy día que vemos y asistimos a ver el presupuesto, sentimos la misma sensación de hace años: absolutamente centralismo. Quiero finalizar teniendo una propuesta que considera a las regiones Tacna, Tumbes y Amazonas como zona de frontera. En consecuencia, se otorgue a todos los trabajadores de salud el bono por zona de frontera que se otorguen en mérito al establecido por el Decreto Legislativo 1153. La propuesta, disposición complementaria final, considérese a las regiones Tacna, Tumbes y Amazonas como zona de frontera y a todo el personal de salud de estas regiones sujetas al bono por zona de fronteras que se otorga en mérito al establecido en el artículo 8, inciso 8.3, acápite del Decreto Legislativo 1153. Señor presidente, doy por concluida mi intervención y hago un llamado al gobierno que entienda que en mi región tenemos dos actividades económicas de desarrollo importantes: el turismo y la agricultura. Y si uno revisa las propuestas o los proyectos que se encuentran en el anexo 5 del Ministerio de Agricultura, no existe una sola proyecto dirigido a promover el desarrollo agrícola en Amazonas. Ni uno solo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Cleito Galván, 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Con el saludo cordial a los colegas congresistas, de la misma manera también a la presidenta del Consejo de Ministros, a nuestra colega y amiga Mercedes Arauz, a los ministros quienes nos acompañan el día de hoy aquí en el Congreso de la República. Presidente, si bien es cierto en este presupuesto 2018 se ha considerado un incremento de 15 millones del cual ha sido el presupuesto del 2017, sin embargo, estamos preocupados de ese 50% de incremento para lo que va en reconstrucción. Están nuestros hermanos, nuestros compatriotas pidiendo de que efectivamente se haga una reconstrucción real y se cumpla con todas las metas y los objetivos que se han planificado. Tenemos nosotros 50% de incremento de presupuesto de los 15 millones para los gobiernos locales, los gobiernos regionales a nivel nacional. Pero sin embargo, los gobiernos locales se han quedado estancados en lo que corresponde pues al incremento de presupuesto. El día lunes, nuestra presidenta del Consejo de Ministros, dentro de su exposición, dijo que se está avanzando en la descentralización del presupuesto, pues el 2018 un 29% está destinado a lo que es Lima y Callao, 11 puntos por debajo del 40% del 2017, el cual pues prácticamente implica que más recursos fueron destinados al interior del país. Pero sin embargo, señor presidente, en esta oportunidad quiero dirigirme también al área del Ministerio de Transportes. Solamente se está considerando a la región de Pasco en números, pero no en el anexo 5, en lo que corresponde pues a la interconexión de Pucallpa-Brasil. Asimismo también la interconexión de la carretera de Puerto Bermúdez a San Alejandro, que hoy en día se encuentra en estado de abandono. Asimismo, señor presidente, señora presidenta del Consejo de Ministros, del área del Ministerio de Vivienda y Construcción, quisiéramos también
que se considere, porque solamente está considerado dentro del presupuesto 2018, la instalación de un guaro en el centro poblado de Unión de la Selva, en Villarrica, que cuesta solamente 28.000 soles. ¿Acaso mi región no existe dentro del mapa de pobreza y extrema pobreza? ¿Acaso mi región de Pasco no está dentro de lo que viene a ser las inversiones para el 2018? En tal sentido, señor presidente, señora presidenta del Consejo de Ministros, en este presente año estamos a puertas de concretizar una obra anhelada por más de 20 años, es Puerto Bermúdez, que efectivamente se cristalice ya con la construcción y el saneamiento del agua y desagüe de ese pueblo que tanto necesita. Y esperamos que el 2018 también los distintos ministerios puedan considerar a una región que ha venido aportando por más de 150 años al fisco nacional. Somos una región mineralizada, que tenemos yacimientos mineros, pero que estamos en una extrema pobreza por el abuso y desuso prácticamente de estas empresas que se han aprovechado de nuestros recursos. Señora presidenta del Consejo de Ministros, para pedirle de una manera encarecida, el día viernes 1 de agosto tenemos una reunión descentralizada de la Comisión de Energía y Minas en la ciudad de Cerro de Pasco. Se ha hecho la invitación correspondiente a la ministra de Energía y Minas para que pueda ver de cerca la realidad que viene atravesando mi ciudad de Cerro de Pasco en estos instantes, en estos momentos, por la paralización de la empresa minera de Cerro de Pasco, asimismo también por el despido arbitrario a muchos trabajadores y también el traslado de la ciudad, que es un problema que viene de muchos años. Le hemos invitado también a la ministra del Ambiente para ver los pasivos ambientales, lo que hoy efectivamente está afectando a la ciudad de Cerro de Pasco. Prácticamente estamos en una contaminación total, con más de 3.000 viviendas abandonadas que han sido comprados por las empresas mineras, y asimismo también hoy en día estas viviendas se han convertido pues en focos de narcotráfico, de alcoholismo, en focos de drogadicción, de prostitución. En tal sentido, señora presidenta, también lo hemos invitado al ministro de Salud, porque estamos preocupados. Hoy en día se ha identificado a gran cantidad de conciudadanos de Cerro de Pasco que tienen plomo en sangre. Esto es una realidad, es un problema real. En tal sentido, señora presidenta del Consejo de Ministros, quisiera que usted garantice para que nuestros ministros participen en esta reunión, primera sesión descentralizada que se tiene en la ciudad de Cerro de Pasco con la Comisión de Energía y Minas, y que de esa manera se pueda garantizar una calidad de vida a mis hermanos que están a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Asimismo también solicitarle a la ministra del Ambiente, tenemos una reserva de biosfera en la provincia de Oxapampa. Nosotros, los que efectivamente estamos dentro del centro de Perú, estamos en la Sierra Alta y la Selva Baja, y esperamos también que este ministerio pueda coadyuvar mediante los distintos programas a favor de mis hermanos agricultores. Garantizar pues dentro de las inversiones el código de SNIP 78861, el cual se debe pues a una inversión de parte del Ministerio del Ambiente por más de 40 millones. En tal sentido, hoy en día todos los peruanos con una expectativa de lo que efectivamente estamos discutiendo, el presupuesto del año 2018. Nuestros alcaldes, nuestros gobiernos locales, los gobiernos regionales, con una expectativa de ese dinero que se llama descentralización y que se debe realizar en este Congreso. Toda la responsabilidad muchas veces recae en este Parlamento, pero no solamente en este Parlamento, sino que es el Poder Ejecutivo que tiene que tener pues ese sentimiento, esa iniciativa para poder atender a muchos de nuestros gobiernos locales que se encuentran muy alejados. Esperamos que se incremente pues de poco en poco, porque no es justo, señor presidente, de que hayan gobiernos locales que estén con menos de 500 millones. Un minuto adicional. Muchas gracias, presidente. Con ese presupuesto que tiene más de 30.000 o 40.000 soles mensuales, prácticamente no alcanza ni siquiera para elaborar un perfil, un expediente o de repente un proyecto de inversión grande. Esperamos que los compromisos que se tiene por parte de los distintos ministerios miren también a esta región mineralizada, a esta región que está por encima de 4.000 metros sobre el nivel del mar, a esta región que ha venido aportando al fisco nacional con 12 yacimientos mineros. Muchas gracias, presidente, y gracias a todos. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Dalmiro Palomino. 5 minutos.
Señor presidente, a través suyo, permítame saludar a los señores ministros, al Parlamento en general. Hoy estamos tocando